En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 146 o capítulo 146. Aleluya. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada habíamos concluido, estábamos en la última pregunta de la introducción al estudio del libro de los Salmos. Y la última pregunta que nos estábamos haciendo era una pregunta, desde mi punto de vista, bien interesante y al mismo tiempo bien compleja. ¿Por qué? Porque esta pregunta trata de resolver si lo que hay ante nosotros es un libro o si lo que hay ante nosotros es una antología. Y estábamos recorriendo uno de los personajes más importantes en nuestra historia de la exégesis y también de la teología. Habíamos estudiado un poco de Hermann Gunkel. A la pregunta ¿qué es este libro? Hermann Gunkel, luego de examinar el libro del Génesis, con lo que capta del libro del Génesis, donde logra descubrir que hay diferentes maneras de contar las cosas y a esas diferentes maneras las llama géneros literarios, fundando así su escuela, la Formgeschichte o la Gattungsgeschichte, dependiendo de cómo la queramos traducir, de la historia, la crítica de las formas o la crítica de los géneros literarios. Él aplica la misma metodología y junto a sus discípulos también y todos los que estudian a partir de lo que él propone, el libro de los Salmos, produciendo dos libros, la introducción a Einleitung in die Psalmen y también su comentario a los Salmos. Sobre todo en el primero, la introducción a los Salmos, Einleitung in die Psalmen, él logra definir que hay 4 grandes géneros de los Salmos, que ustedes ya se acordarán, los hemos definido la vez pasada, que se encuentran a lo largo del Salterio. El primer grande género que llamaremos los lamentos comunitarios, el segundo grande género que se desprende de ese género, el lamento individual o la súplica, que también le da este nombre, y el tercer y cuarto sería la acción de gracias y el cuarto los himnos o las alabanzas. ¿Qué descubre él? Que en algunos textos hay 3 cosas que se relacionan. Una relación material, es decir, todo aquello que tiene que ver con los temas, hay salmos temáticamente parecidos o idénticos. Lo formal, es decir, hay salmos que tienen estructuras, incluso palabras, fórmulas y procedimientos muy parecidos, y finalmente los orígenes y usos, que también se relacionan. De acuerdo a esas 3 cosas, juntamos una idea, la idea del género. El género es un concepto
que ustedes lo pueden buscar, lo pueden googlear en una enciclopedia, lo que sea. El género literario es un concepto un poco complejo y sobre el cual hoy se sigue discutiendo mucho. Un género literario, para que lo sea, tiene que, de alguna manera u otra, mantener una temática, es decir, una materialidad, una forma y también unos orígenes y usos comunes para que una cosa pueda pertenecer a un mismo género literario. Estoy repitiendo con mis propias palabras de una manera sintética lo que la última vez en la clase estudiamos. Lo quiero aclarar para que entonces se comprenda esto. Al estudiar el libro de los Salmos de esa manera, Gunkel y sus discípulos entonces logran encontrar que como, por ejemplo, el primer salmo es un salmo de género sapiencial, pero cuando paso al segundo me encuentro con otro género diferente y en el tercero me encuentro con un lamento, entonces él ve que no hay realmente una conexión o una hilación, sino que los textos fueron puestos así, acaso, sin mucho pensamiento, formando lo que nosotros conocemos como colección o salterio o, en una palabra mejor, como una antología, que era el término que de alguna manera utilizó Julio a propósito que está tan llamativo hoy con su peinado. Ese término de la antología tiene varias cosas interesantes. No es que sea una cosa mala, pero cuando decimos antología estamos diciendo que entonces los salmos no son un libro y que entonces yo me equivoco cuando digo el libro de los salmos, porque realmente no lo es. Es una antología desde el punto de vista de Gunkel y sus discípulos. A tal punto les decía yo que los comentarios bíblicos de la época y los posteriores empezaron a comentar o a explicar el libro de los Salmos no como los vemos hoy en día. Ustedes han, por ejemplo, visto en el ejercicio que han hecho con Joachim Kraus o con Alonso Shekel y Cecilia Carniti, que ellos van explicando salmo a salmo, salmo 1, 2, 3, 4, 5 hasta finalizar. En cambio, en la época de Gunkel, sobre todo con Gunkel y sus discípulos, los salmos se agrupan de acuerdo a los géneros literarios. La crítica que yo hacía y con la cual concluía la semana pasada sobre eso es que el problema es que a veces un solo salmo no responde a un único y solo género literario, sino que un solo salmo a veces expone 2 y hasta 3 géneros literarios diferentes e incluso opuestos. Por ejemplo, en el salmo que leíamos alguna vez, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese salmo es un lamento, pero si llego a la parte final, encuentro el género de la confianza, 2 géneros que se oponen. Diciendo esto, entonces la crítica que se le puede hacer a Gunkel es un poco esa, que los géneros literarios no son cosas inamovibles, que aunque comparten una materialidad, una formalidad y un contexto vital, que es el término que él utiliza, parecidos, no significa que la producción de la poesía o del salmo sea una cosa rígida, sino todo lo contrario. Un género literario es una cosa dinámica. Si leemos las novelas, por ejemplo, encontraremos que las novelas pueden tener una estructura común y un propósito común, pero las novelas son todas diferentes. Sabemos que son novelas porque tienen esos elementos característicos, pero llega a un momento en que la novela recibe, digamos, el sello de su propio autor y recibiendo el sello de su propio autor, pues la novela transforma y enriquece un género literario. Dicho esto, habíamos concluido una cosa que sí es muy importante a partir de Gunkel. Cuando Gunkel examina el libro de los Salmos, se da cuenta de que el título hebreo de la tradición hebrea de los Salmos quizás no sea el mejor, porque él ve que sí, hay salmos que son tefilá, es decir, tejilá, es decir, alabanza, pero la mayoría de los salmos son tefilá, es decir, oración o súplica. Y ahí era donde nosotros habíamos dejado nuestra clase anterior. Ahora yo les voy a proponer que volvamos a la presentación y concluyamos esta pregunta sobre qué es este libro a partir de una imagen todavía más, de una exposición más evolucionada, más cercana a nosotros, de la década de los 80,
y que se ha convertido en el elemento que ha guiado toda la investigación hasta el día de hoy. Sin embargo, aunque es el concepto que ha guiado toda la investigación hasta el día de hoy, los comentaristas de los libros de los Salmos siguen comentando salmo a salmo sin hacer lo que se propone en esto que yo les voy a mostrar a ustedes. Entonces vamos a comenzar esta clase, digámoslo así, con este tema nuevo que se contrapone un poco a la idea de Gunkel. Entonces ya les recuerdo a ustedes, decíamos Gunkel, llegábamos a esa definición de que el libro de los Salmos era una especie de colección de antología, y como es colección o antología, pues entonces obedece a unas características que corresponden a ese género antológico. Es decir, una colección de cánticos que más o menos están ahí puestos, sin necesidad de pensar si tienen o no tienen relación. ¿Cuál es la otra propuesta? Y la propuesta hoy en día aceptada casi por la gran mayoría de estudiosos. Cuando se lee el libro de los Salmos, la mayor parte de estudiosos encuentra que el libro de los Salmos tiene una lógica editorial. Lógica editorial. Interesantísima esta expresión. ¿Por qué? Porque aunque las teorías de Gunkel se enseñan y todavía se difunden hoy, como yo en este momento lo estoy haciendo con ustedes, difundiendo todavía, porque es un autor clásico y sobre el cual nosotros comprenderemos cómo ha sido el devenir de la investigación exegética y teológica, actualmente se sigue y se acepta ampliamente la visión interpretativa que nació a partir de la obra de otro estudioso llamado Gerald Henry Wilson, en la cual, enseguida aparecerá en pantalla el nombre escrito, en la cual se intuye que el libro tiene una lógica editorial. A ver, ¿qué es una lógica editorial? Una lógica editorial significa una organización, que los elementos están en su lugar porque hubo quien pensase, es decir, un editor, en organizarlos de esa manera. Un editor es diferente a un autor. En los tiempos actuales, los editores generalmente revisan el trabajo de un autor, aconsejándole cambios, aconsejándole mover el material y organizarlo de una manera más clara, sobre todo para los destinatarios de la obra. Pues bien, Gerald Henry Wilson escribe una tesis cuando presenta su tesis doctoral, que la veremos enseguidita, y en esa tesis descubre que realmente dentro del libro hay signos, rastros de un editor que habría organizado el material con una lógica de manera que el primer salmo tiene que ser ese, el segundo tiene que ser ese y así sucesivamente hasta llegar al último salmo. El último salmo tiene su puesto ahí porque tiene que estar ese y no otro. O sea, esa es la lógica editorial. Vamos a adentrarnos un poquito en la obra de este personaje y vamos a apreciar a este personaje pues para que entendamos ante todo quién es él y nos podamos mover un poquito comprendiendo la propuesta que desde el año 80 que se publicó la tesis en 1985 pues llega hasta nuestros días todavía con una influencia determinante en muchos autores. Bueno, es un prolífico autor, también ha escrito varias cosas. Ustedes ven a su izquierda el comentario de una de las traducciones bíblicas en lengua inglesa, la NIV, que ustedes ven acá. Aquí he publicado como la pasta de ese comentario para que puedan saber un poquito al menos que no solo se ha dedicado a escribir esta tesis y basta, sino que ha escrito algo más. Él obviamente hace su propio comentario a los salmos, pero la obra que nos interesa es otra. A ver, él es un estadounidense nacido en el 45, es decir, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, murió hace pocos años, digámoslo así, murió en el año 2005, en noviembre,
Y él se dedicó al estudio del Antiguo Testamento, como ustedes pueden ver aquí en pantalla. Y se dedicó no solo al estudio, sino que también enseñó el Antiguo Testamento, dando preeminencia al estudio de la obra sálmica o de la obra poética que hay en la Biblia. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar un comentario muy lindo, sencillo, al libro de Job. Cuando se formó, estudió en la Universidad de Baylor y en la Universidad de Yale. Y allí, sobre todo en esta última, conoció a un personaje muy importante que lo voy incluso a señalar con el puntero láser de mi mouse, a Brevard Childs, que es un personaje muy importante, así como lo fue Gunkel. Brevard Childs es importantísimo en la historia de la exégesis. ¿Por qué? Porque mientras Gunkel propone lo que se llama la escuela de las formas o la escuela de los géneros, que fundamenta el método histórico crítico, Brevard Childs propone otro tipo de escuela, lo que se llama el canonical approach, como ustedes pueden ver acá, la aproximación canónica al estudio de las Sagradas Escrituras. Hago un paréntesis para seguir explicando a Wilson. Debo explicar un poco Childs, porque Childs influye en Wilson. ¿Qué nos dice Childs a nosotros? Nos dice lo siguiente. A ver, mientras el método histórico crítico buscaba la reconstrucción histórica de los textos, averiguar cuál fue la intención del autor al escribir lo que escribió y determinar cuál fue su contexto vital o Sitz im Volksleben o Sitz-im-Leben, tratando de determinar cuáles son los procesos a través de los cuales se determinaron cuáles eran las escrituras. En cambio, Brevard Childs no se interesará tanto por cómo fue la historia de cómo se formaron los textos, sino que Brevard Childs y su escuela canónica nos propondrá que nosotros ya recibimos los textos, ya son esos, e independientemente de su historia, de si alguien añadió algo a un salmo o al Génesis. Ustedes han escuchado de pronto de algunos profesores en nuestra facultad que siempre dicen esto fue agregado posteriormente, otro autor colocó esto, otra tradición metió esto acá. En cambio, los seguidores de Childs, su escuela y lo que él piensa es que eso es inútil en este momento. Lo que nosotros nos tenemos que preocupar es en estudiar el texto así como está, como lo hemos recibido. Lo que haya sucedido antes sucedió, pero lo que recibimos es ese texto. Y eso es lo que nosotros llamamos la aproximación canónica. Canónica en el sentido de que nosotros estudiamos los textos tal cual ellos están en nuestras Biblias, sin preguntarnos cómo se formó ese texto, por qué se descubre que, bueno, cómo llegamos a la mente del autor, cómo logramos definir cuál fue su intención. Podemos aproximarnos, sí, pero quizás no lleguemos al punto de determinar cuál fue o cuál no fue su intención. Incluso podríamos describir un poco su situación vital, su Sitz-im-Leben, pero ¿sería ese exactamente el método? Así, el método histórico-crítico, fundado en la crítica de las formas o la crítica de los géneros, tendría sus dificultades. Childs, siendo un poco, digámoslo así, más humilde, propondría no la lectura canónica, sino la aproximación canónica, porque también él entiende que su lectura de los textos logra afrontar una parte de los textos y no su totalidad. Hoy en día, un estudio más sano de las Sagradas Escrituras nos invitan un poco a una visión más ecléctica de los distintos métodos para el estudio exegético. Bueno, yo no sé si quede claro esto. Si no queda claro, ustedes tienen obviamente la posibilidad de preguntar. Para hacer las cosas más simples, ¿qué hace Childs? Childs coge la Biblia. Estoy diciendo una grande mentira, pero quiero proponerla como para explicar las cosas de una manera más simple. Childs coge la Biblia que tiene en su biblioteca, la abre y la estudia. No se pregunta por lo de atrás. Aprende a estudiar lo que tiene ahí. Eso es lo que nosotros llamamos en literatura un estudio sincrónico. Mientras que
el Hermann Gunkel y el método histórico crítico utilizan un método diacrónico, es decir, a través del tiempo, cómo se formaron los textos, Childs cree que eso no va a explicar los textos. Entonces Childs propone ir a los textos, estudiarlos así como están, porque ya tienen un mensaje, un contenido semántico, sintáctico, morfológico, un mensaje que expresar, y entonces eso lo llamamos estudio sincrónico, es decir, ahí en el tiempo en el que lo hemos recibido. Bueno, cierro el paréntesis de Brevard Childs. Este es el método que aprende Gerald Henry Wilson. Y como él aprende ese método, entonces ya no va a estudiar el libro de los Salmos como una antología tratando de discernir qué fue primero, si el segundo salmo o el primero, o cuál fue el primer salmo que se incluyó en el libro. Ya no hará ese estudio, sino que Gerald Wilson tomará el libro tal cual le ha sido presentado y a partir de ahí lo estudiará. La lectura canónica también recibe otro nombre, se llama la crítica canónica, el canonical criticism, que realmente es un término acuñado no por Childs. Childs intuye la metodología, pero el término de esta escuela viene dado por otro exégeta llamado de apellido Sanders, y eso sucede en el año 1972. Y, a ver, la importancia de esta crítica canónica es prestar atención, sobre todo, no tanto a la formación, naturaleza de las Sagradas Escrituras, sino a la formación, naturaleza, a la función y a la autoridad del canon. Recuerden que el canon es el que nos dice cuáles son los libros de la Sagrada Escritura, que conforman la Sagrada Escritura. Como he dicho, entonces, se interpretan los textos en su forma final, es decir, la lectura sincrónica. Y también se interpretan los textos en su contexto canónico, es decir, al interior de una comunidad creyente, dentro de un libro. Y obviamente también estudian el Sitsim Leben, ellos no es que lo desprecien o lo alejen, pero amplían el contexto. El contexto se amplía también para quienes. Se amplía para aquellos a los cuales llega el texto. O sea, el contexto no solo puede referirse a aquel que ha escrito la obra, también tiene que referirse a aquel que recibe la obra, es decir, el destinatario. Bueno, Childs no llama esto canonical criticism o crítica canónica, sino que lo llaman, como ven ustedes en pantalla, aproximación canónica por lo que ya he dicho. Childs afirma una cosa, y esto es importantísimo sobre todo para comprender a Gerald Wilson. ¿Qué afirma Childs? Él dice que la exégesis de un texto es completa cuando uno se pregunta por el significado de ese texto en su forma canónica para la comunidad de fe que lo ha acogido como escritura. Repito, Childs, que prefiere el término aproximación canónica, canonical approach, dice: la exégesis de un texto se completa cuando uno se pregunta por el significado de ese texto en su forma canónica para la comunidad de fe que lo ha acogido como escritura. Sobre esa base, entonces, vamos a comprender a este autor llamado Gerald Wilson. Bueno, Gerald Wilson escribió numerosos artículos en revistas científicas. Ustedes pueden ir a la plataforma de EBSCOhost, escribir el apellido Wilson o Gerald Wilson y ahí encontrarán mucho de lo que él ha escrito. En 2002 publicó el primer volumen de su comentario a los Salmos y lo dejó casi terminado. Y también dejó casi terminado su comentario a Job, que tuvieron obviamente que ser terminados por otros porque pues obviamente murió en el 2005. Esos dos comentarios, el de los Salmos y de Job, son comentarios bien interesantes que yo les recomiendo a ustedes alguna vez leer, así como la tesis que yo les propongo para que comprendamos cuál es la importancia de su obra. Este es el título de su tesis.
La edición del Salterio Hebreo. La edición del Salterio Hebreo. Esta tesis es una tesis importante porque va a cambiar la manera de estudiar el Salterio o el libro de los Salmos. Entonces, este autor o este estudioso lo conocemos no tanto por su comentario a los Salmos o no tanto por su comentario a Job, lo conocemos y hace famoso es por su tesis, que ustedes ven aquí titulada y publicada en el año 1985. A ver, ¿cuál es el argumento de su tesis? ¿Cuál es el argumento principal? Son muchas cosas las que dice en ese libro, que ojalá lo puedan leer alguna vez. Está escrito en inglés, no sé si ha sido traducido a otras lenguas, pero sé que está escrito en inglés. ¿Qué es lo interesante o lo que a mí más me llama la atención y es lo que les quiero proponer a ustedes? Lo principal que él dice es que el Salterio está compuesto por 5 partes que él llama libros. El Salterio está compuesto por 5 partes llamadas libros y cada parte está separada por una doxología. Si no se acuerdan qué es una doxología, recuerden que la doxología es una fórmula de glorificación o de alabanza. Recuerden la Eucaristía cuando el que preside dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor, toda gloria, etcétera, etcétera. Él diría que hay dentro del Salmo una serie de doxologías que dividen al libro total en 5 libros específicos, en 5 partes. ¿Qué quiere decir esto entonces? Esto quiere decir que el libro de los Salmos no es una antología, como lo solían definir, como lo solían decir muchos exégetas antes de él, sino que al descubrir que hay un elemento que se repite, el elemento doxológico, y que al mismo tiempo divide la obra en 5 partes, entonces él encuentra que ahí hay un patrón editorial, una lógica editorial, es decir, todos los distintos salmos fueron organizados en 5 partes o en 5 libros. Y no solo eso, él dice que además la obra cuenta con una introducción, es decir, el Salmo 1 sería la introducción de esta obra. Obviamente nuestras Biblias no dice introducción, sino que simplemente dice Salmo 1, porque pues ustedes comprenderán que en la antigüedad estas divisiones no existían. Wilson dice, existe una introducción, el Salmo 1, que puesto al principio, pues nos indica a nosotros que el Salterio es un libro para ser leído más que para ser interpretado, para ser meditado por encima de ser recitado. Esa es una expresión que se puede intuir de su tesis. El Salterio es un libro para ser leído. Bueno, puede que esta frase confunda un poco porque, ¿cómo así que para ser interpretado no, pero sí para ser meditado? Ya veremos la significación de la meditación, sobre todo estudiando el primer salmo, y comprenderemos entonces que a partir del primer salmo se entiende, si el salmo primero es la introducción a la obra, pues una introducción nos ofrece la clave de lectura de toda la obra. El primer salmo nos enseña a nosotros que este libro ha sido hecho para ser meditado, y la meditación se logra es en el ejercicio de la lectura. ¿Quién va a preguntar? Yo, padre. Dale, hijo, dale. Tengo una inquietud, padre, al respecto, porque si bien uno podría pensar que interpretación y meditación son realidades diferentes, si bien pues un ejercicio, por así decirlo, de meditación no requeriría ciertamente de algo de interpretación, o no necesariamente. Eso es muy interesante lo que dices. Ahora aquí habría que pensar qué es meditación en el contexto hebreo, porque puede ser diferente a nuestro contexto. Para nuestra espiritualidad occidental, la meditación es una reflexión y por lo tanto exige un ejercicio de interpretación. Yo estoy reflexionando en torno a algo.
Pero la pregunta es, ¿era lo mismo para la espiritualidad o la mentalidad hebrea? No, era otra cosa. Y lo veremos a partir del primer salmo, cuando estudiemos la palabra meditar que aparece escrita ahí dentro del texto bíblico. Y con ello entenderemos todavía con más claridad esta frase de Wilson, que el Salterio es un libro más para ser leído, y es lo mismo decir ser meditado, que para ser interpretado o para ser recitado. No sé si es clara la parcial respuesta que te estoy dando en este momento, Mauricio. Sí, padre, Dios le pague. Bueno, ahora, dicho esto, observemos otra cosa bien interesante. Si entonces para Wilson el libro de los Salmos es eso, no una antología, sino un libro, habría que preguntarle cuál es el mensaje del libro, porque todo libro tiene en consecuencia un mensaje. Pues muchachos, el mensaje existe. ¿Y cuál es el mensaje según Wilson? Es el que yo estoy sintetizando lo de la tesis. Y una síntesis, perdónenme que les diga, es una cosa muy a veces arbitraria y muy subjetiva. Puede que lo esté sintetizando de una manera no correcta para algunos. Por lo cual yo los invitaría el día de mañana a leer esta obra y sacar su propia síntesis. Pero en lo que yo puedo percibir del libro, el mensaje de todo el Salterio es declarar que el reinado y la monarquía de David son falsas esperanzas. No sé si ustedes habrían pensado eso después de haber terminado la lectura del libro. Pero podrán leer el libro y acordarse de que muchas veces aparece la temática de la realeza. Y al principio se habla del ungido, en el 72 de la ayuda, de la oración que pide el pueblo por el ungido, pero después del Salmo 90 en adelante, Yahvé aparece como el único, el verdadero Rey, el refugio de Israel, y solo en él se puede poner toda confianza. O sea que miren, el libro como que progresa, pasamos de la realeza davídica a la realeza divina, del Hijo ungido de Dios al Dios que es Rey y refugio de Israel. Y en todo caso recuerden que es una lectura muy acorde al recorrido histórico que hace el libro de los Salmos. A ver, recorramos un poquito a ver si alguno se acuerda qué fue lo que leyó en la obra de Prévost, cuáles son las 5 etapas históricas de las cuales se constituye o se puede expresar o se pueden encontrar en el libro de los Salmos. A ver si alguno se acuerda o si la reconstruimos entre todos. Padre, yo creo recordar algunos. A ver, dilas, hijo. Uno de ellos era el evento de la creación. Ajá. También todo lo que entendemos como el Éxodo. Ajá. Esos están, perdóname que te interrumpa, por ejemplo el Éxodo 15 y el Cántico de Débora en Jueces está por fuera del Salterio, pero son salmos dentro de las Sagradas Escrituras y es también una etapa del Salterio, eso es correcto. Luego, ¿qué decías tú? También está, lo que es el regreso, la reconstrucción, y allí también los profetas, el influjo de los profetas. Ajá. Y el encuentro con el helenismo más adelante. Ajá. Son como básicamente los que logro recordar. Sí, palabras más, palabras menos es eso. Comenzaríamos con un Salterio por fuera del libro de los Salmos, con los salmos más antiguos que están en el libro del Éxodo y en Jueces. Y después seguiríamos con la época davídica, que es la otra etapa de la cual habla Prévost, la época davídica. Luego de la cual tendríamos la época profética, especialmente el tiempo de Jeremías. Luego hablaríamos de la época del exilio, que es la que ayuda a la producción de grande literatura. Posteriormente, como tú decías, la época del cambio entre la época persa y el retorno a la época alejandrina, que finalizaría con lo que se produce en la época de la dificultad macabea o de la problemática macabea. Un poco más o menos sería así. Entonces miren que ¿qué pasa en la época macabea? ¿Quién es el rey de Israel? La pregunta cuando regresan, por ejemplo, de Babilonia, y la podemos encontrar, como veíamos, recuerden ustedes, a propósito de los profetas menores, la pregunta de los profetas reconstructores es ¿quién es el que sigue en la línea? ¿Quién es el que sigue? Y entonces
el rey comienza, digamos, a ocultarse, si se puede decir, el rey comienza a disminuir para que aparezca el único que es rey, es decir, Yahvé. Y eso queda reflejado en los salmos. La obra de Wilson no deja de ser muy interesante, entonces yo quiero proponerles a ustedes que vamos concluyendo un poquito las ideas, concluyendo a partir de lo que él dice. A partir de lo que dice, entonces, para él el orden de los salmos en el libro no es una casualidad. Si retomamos esa aproximación canónica de Brevard Giles, recuerden lo que hace Brevard Giles, allí se define que nosotros debemos leer el libro no como una antología de material dispar, sino que lo debemos leer como un único libro que posee una lógica en su orden y que a su vez está compuesto por 150 capítulos, un libro constituido por 150 capítulos. Atención, porque lo que estoy diciendo es importante. En consecuencia, los salmos tienen que estar necesariamente donde los han colocado, porque allí, en ese lugar, cada salmo cumple una función. Y allí, en ese lugar, cada salmo ofrece sentido con respecto a la totalidad de la obra. Propongo un ejemplo. Tomemos nosotros, por ejemplo, perdonen la redundancia, tomemos, por ejemplo, un libro de la modernidad. ¿Qué voy a saber yo? O de la contemporaneidad. Bueno, hay un libro muy lindo que sale recientemente y que se los recomiendo, que en español fue titulado como La bailarina de Auschwitz. Si alguno lo puede leer, léalo porque es una maravilla. Sobre todo el tiempo de la Shoah, del holocausto nazi. Si yo trastoco los capítulos, es decir, quito el primer capítulo y lo coloco al final, y el del final lo coloco en la mitad, y el segundo lo coloco un poco después de la mitad, la obra puede que se comprenda, pero la obra pierde completamente. Porque cada capítulo en su punto ayuda a comprender la totalidad de la obra, y por eso el primero debe quedarse ahí, y el último donde está, y el segundo siendo segundo. Esto que acabo de decir es para explicar cómo es lo que tenemos ante nuestros ojos. Cada salmo tiene su función en el punto en el que fue puesto y allí ayuda a comprender la lógica de la totalidad de la obra. Cuando nosotros, por ejemplo, cristianos que utilizamos los salmos en los oficios de lectura o en la liturgia de las horas, leemos salmos salteados, entonces pasamos del 15 y después vamos al 2 y después al 140 y así, pues obviamente esta imagen no nos queda, no la recreamos, no sabemos que esos salmos en su lugar tienen una función. Y por eso tenemos la idea de que no sea un libro, sino que más bien sea una colección o una antología. Obviamente porque en la liturgia de las horas los salmos están organizados con un sentido o un propósito específico. Pero en el libro de los salmos ya hay otro propósito. Y así, en su lugar, deben ser leídos. No sé si ya hayan concluido el libro de los salmos. No quiero preguntar para que no se me rompa el corazón. Pero uno debería poder leer el libro y encontrar una idea, una línea que lo atraviesa todo. Si todavía no la hemos encontrado, puede ser que nuestra lectura no haya sido una lectura, digamos, muy cuidadosa. En algún momento vuelvan a hacerle la segunda lectura al libro y háganle la tercera. Yo, para cada vez que hago este curso, me lo leo antes, o sea que ya son varias veces que me he leído y cada vez la lógica editorial se va descubriendo. El orden del Salterio entonces describe una historia y por eso es mejor no pensar en 150 salmos, sino en 150
capítulos. De hecho, cuando yo inicio la oración digo Salmo 150 o capítulo 150, algo así digo, porque quiero reflejar eso. Ese salmo forma parte de un libro. Solo puede tener un sentido, pero su sentido completo está en relación con el libro al cual pertenece. Además, para Wilson, miren, hay un contenido preciso que se descuida si se leen los salmos de manera salteada o fragmentada, que eso es lo que pasa cuando hacemos la liturgia de las horas y nuestra lectura del libro de los salmos es solo esa. La liturgia de los salmos nos trae fragmentos de los salmos, algunos salmos están completos, pero se pierde el sentido de la totalidad de la obra solo leyendo la liturgia de las horas. Así que si ustedes no han leído el libro de los salmos, deben leerlo. Si no, no pueden empezar a hablar de los salmos y de sus significados porque realmente solamente comprenden fragmentos, pero no comprenden el conjunto. Voy a proponer un ejemplo que no me pertenece a mí, sino al padre Pablo en su explicación del libro de Job. Se acordarán que en algunas de las lecturas que hacemos del libro de Job dentro de la liturgia de las horas, en una de las lecturas breves se dice, si de Dios aceptamos los bienes, ¿cómo no aceptaremos los males? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Sí, padre, está incluso en la liturgia de las horas. Exacto. Una de las lecturas breves. Esa frase así dicha, ¿qué significa? Que de Dios que proviene. El bien y el mal. Las dos cosas, o sea que Dios es el origen, el génesis del mal. ¿Ustedes saben qué es rezar eso? Estamos ahí al inicio del libro de Job. Job, que ya lo ha perdido todo, dice, si de Dios aceptamos los bienes, ¿por qué no aceptamos los males? Y ahí está el Job piadoso, fiel, que decide aceptar los males porque cree que le vienen de Dios. Pero si yo sigo leyendo el libro y llego hasta el final, esa idea se contradice, porque al final, cuando Dios habla, Job puede notar o concluir que de Dios no proviene el mal. ¿Ven cuál es la problemática que es leer un fragmento sin haber leído todo? Mientras que se nos pide, por ejemplo, en esa frasecita, que nos arrinconemos en la aceptación diciendo de Dios viene el mal, al final el libro nos dice Dios no produce el mal. Dios produce todo lo bello, el orden, el cosmos. Y con lo que parece caótico Dios juega, el Leviatán por ejemplo. Entonces, no sé si se comprenda la idea. Leer un fragmento nos da una idea, tiene un sentido, pero el sentido total hay que construirlo con la obra en su totalidad. Sí, Mauro, dime. Padre, entonces, pues ahora que usted menciona el caso concreto del libro de Job, nosotros habíamos escuchado alguna vez en una de las clases de Sagrada Escritura, no recuerdo ya exactamente con quién, que era común, por así decirlo, en el Nuevo Testamento acuñar también el mal, por así decirlo, a la disposición divina, como para que, es decir, la mentalidad hebrea no quería, por así decirlo, proponer otra fuente externa al mal por fuera de Dios, como para no dar la idea de que existían dos fuerzas o dos divinidades, una del bien y otra del mal. Entonces que colocaban, por decirlo así, en las manos mismas de Dios también el origen de las situaciones adversas para el ser humano. En ese sentido, si es correcto o si entendí de la manera adecuada como esa idea, podríamos decir que entonces Job revolucionó como ese planteamiento. Sí, lo que tú dices es exacto. Job es un libro sapiencial que discute la idea de la retribución. A ver, ¿qué es la retribución? Dios, el mal realmente como palabra, no lo debemos comprender con nuestras categorías filosóficas actuales. El mal hay que comprenderlo con las categorías del texto que se está estudiando y de la época.
Entonces el mal en ese entonces realmente es percibido como mal, pero es más bien por la situación del pecado, de lo que genera el pecado. Si eres malo, Dios te castiga; si eres bueno, Dios te premia. ¿Cuál es el problema del libro de Job? Que Job es un inocente, y un inocente que lo perdió todo, que sufre el mal, pero él no ha hecho nada para merecer el mal. Entonces, por mucho tiempo, en la teología que se puede percibir en el Antiguo Testamento, el mal, ese efecto, es el efecto causado por el pecado del hombre. El hombre vive el mal como efecto de su propio pecado. Cuando el hombre reconoce su mal o se endereza, pues obviamente ya no hay un castigo, ya no hay una retribución por el mal que hace. Pero muchos salmos, y obviamente textos como el de Job, se dieron cuenta que los inocentes sufren. Entonces, ¿cuál es la explicación de ese mal? ¿Dios? Pues Job llegará al punto de decir, no, de Dios no procede el mal. Si hay algo que produce el mal, es el mismo pecado, la circunstancia del pecado, es de ahí que viene el mal. Pero lo que tú dices es correcto, Mauro, sobre todo esa parte final. Job revoluciona el pensamiento teológico o lo lleva a una evolución posterior. El mal no puede proceder de Dios, el mal procede del pecado del hombre. Porque se consideraba en algún momento eso, que provenía también desde la iniciativa misma de Dios. Claro, el libro lo refleja, como acabo de decir al principio del libro, está Job pensando que de Dios también procede el mal. Al final, Job dirá, ya no creo de oídas, ya he visto, mis propios ojos han visto. O sea, él se está abriendo al concepto, digámoslo así, nuevo, a la claridad de Dios. No puede proceder el mal. De Dios procede toda la hermosura, el orden, el cosmos que nosotros vemos. Ustedes pueden ver que lo que hace Dios al final del libro de Job es describir la creación, su orden y su belleza y sus misterios. De ahí no puede proceder el mal. Bueno, pero esto no es tema de nosotros, es tema del Padre Pablo, y de pronto estoy diciendo algo que el Padre Pablo va a decir, eso es mentiras. Pero bueno, al menos observan o escuchan una opinión diferente. Bien, Mauro, no sé si hasta aquí quede la cosa bien o puedo continuar. Sí, Padre, Dios le pague. Bien, entonces repito, para Wilson hay un contenido preciso que se descuida si los salmos se leen de manera salteada o fragmentada, y por eso mi invitación a leer el libro no solo una, sino tantas veces. La investigación de este autor lleva a la luz algunos elementos que desgraciadamente habían descuidado generaciones de exégetas antes de él. Sí, elementos que se habían descuidado, y como se habían descuidado, entonces no se lograba ver la complejidad o la totalidad de la obra. Vamos a mirar esos detalles descuidados. Entonces van a abrir sus Biblias, por favor. Todos las van a abrir. Y vamos a buscar al interno de algunos libros lo que él decía, lo que él llamaba las doxologías, o sea, las fórmulas de alabanza o de bendición. Vamos todos a ir al Salmo 41, por favor. Salmo 41. Vamos a ver cómo los editores han presentado las doxologías. ¿Llegaron todos al Salmo 41? Sí. Bueno, les voy a leer en hebreo lo que tienen en pantalla y ustedes me lo van a leer enseguida en español. Baruch Adonai Elohei Israel, bendito el Señor, Dios de Israel, me haolam vead haolam, amén ve amén. ¿Dónde encuentran ustedes esa frase? Con el amén y la primera traducción ya es fácil de encontrar. En el Salmo 41. Hacia el final, Padre. El versículo 14. Miren, si yo leo el Salmo no tiene nada que ver con esa fórmula. Esa fórmula es una doxología, una bendición al Señor, que generalmente sucede en contextos de alabanza. ¿Cuál es el título que el editor le da al Salmo 41 en las Biblias de ustedes?
No me refiero al título hebreo, es decir, al director, Salmo de David, sino al título que generalmente el editor le coloca al Salmo, Salmo 41, y abajo coloca una idea suya, un título. ¿Qué título le dan las Biblias de ustedes? Oración de un enfermo abandonado. Bravo. En coro y todo. Bravo. Y en coro y todo. Oración de un enfermo abandonado es un lamento. Pero miren el lamento cómo concluye. Concluye diciendo: bendito el Señor Dios de Israel. Tampoco es que sea una cosa muy contradictoria, no es problema. Pero es algo posterior, es algo editorial, es un rasgo editorial. De hecho, cuando termina el verso 14, las Biblias de ustedes colocan libro 2 ¿o no? No, padre. En las Biblias de ustedes no aparece el libro 2. Pues miren, aquí en el versículo 14, que no formaría parte del Salmo, de hecho, algunos editores de las Biblias separan de un renglón, dejan un renglón para colocar el versículo 14 como diciendo esto es aparte. Algunas lo hacen, no todas lo hacen. Aquí concluiría el primer libro de los Salmos para comenzar con el libro 2, es decir, el capítulo 42, Salmo 42. Esto es una doxología. Quisiera, si ustedes quieren, hagan una, ya te doy la palabra, si quieren, añadan una crucecita a esa doxología, 41:14, para que entiendan que eso no es propiamente parte del Salmo, sino que es la doxología con la cual se concluye el libro y se va a dar inicio al segundo libro de los Salmos. ¿Quién va a hablar? Padre, pues, pero sí tiene una nota de página. ¿Qué dice, hijo? Dice, esta doxología cierra el primer libro del Salterio. Vi. Ahí pueden ver ustedes. Entonces, realmente ahí hay un rasgo que el editor de las Biblias de ustedes reconocen. Aquí se acaba el primer libro. ¿Ustedes sabían que el libro de los Salmos está dividido en libros? Simplemente como para ubicarme un poquito más, si tengo que explicar más o si puedo explicar menos. Para nada, padre. Bueno, Mauro dice para nada. ¿Los demás? No, padre. No, padre. Bueno, listo. Entonces puedo explicar un poquito más. Entonces señalen por favor con un lapicero con un lápiz, si les da pesar rayar las Biblias, coloquen el título doxología y terminada la doxología coloquen libro segundo, para que ustedes más adelante cuando vuelvan a sus Biblias se acuerden con el solo hecho de ver el título que el libro de los Salmos termina su primer libro ahí en el versículo 14 y comienza el libro segundo, es decir, en el capítulo 42. Dicho esto, yo quiero invitarlos a que vamos más allá. Vamos más allá y ahorita sigo diciendo. Vamos al capítulo o al Salmo 72. 72. Vamos al capítulo 72. Vamos al versículo 18 y 19. 18 y 19. En hebreo dice Baruch Shem Kevodo Leolam Veimale Kevodo et Kol Haaretz. Amén ve amén. ¿Quién me lee los versículos 18 al 19? Bendito Yahvé, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso por siempre. La tierra toda se llene de su gloria. Amén, amén. Mire que termina con una doxología como la que leímos en el capítulo 41, versículo 14. Casi son las mismas palabras. Baruch, amén, amén, leolam, es decir, bendito por siempre, amén, amén. Tenemos de nuevo otro rasgo editorial que habría encontrado Wilson y con el cual él nos dice a nosotros, mire que aquí hay un rasgo editorial, aquí hay una serie de divisiones. Y por si no fuera poco, ¿cuál de las Biblias de ustedes tiene versículo 20?
en este salmo, para que me lean el versículo 20, que generalmente los editores colocan o entre corchetes o entre paréntesis. Dice, las oraciones de David, el hijo de Jesé. Vieron, se nos está dando incluso un final, se está diciendo, aquí concluye algo. O sea, hay una división, hay un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Que el segundo libro de los Salmos está constituido por las oraciones de David. Ven la cosa, aunque eso es complejo decirlo porque el Salmo 72 no es de David, dice de Salomón, pero no importa. La idea es que acá estas frases, tanto la doxología que está en los versículos 18 al 19, como esa nota final que no forman parte del Salmo 72, eso no se reza. Bueno, no faltará alguna liturgia en la que sí aparezca eso. Es generalmente un libro, miren cómo acontece este libro, yo voy leyendo el libro y al mismo tiempo estoy meditando, estoy orando, pero esas partes no, porque son partes explicativas que funcionan como un rasgo para decir, aquí acabó el segundo libro y comienza el tercero. Ahora, yo les pido también con el lápiz o con lo que ustedes quieran, escriban doxología en los versículos 18 y 19 para que se acuerden cuando vayan a ver este salmo, un salmo que ustedes conocen, Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes. Cuando ustedes vean este salmo en la liturgia de las horas, acuérdense, este es el último salmo del segundo libro que concluye con esta bellísima doxología simple, bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Cada libro lleva a una doxología. Desde el principio no logré escuchar cuál era el salmo, padre. 72. Dios le pague. El salmo 72, el 18-19 sería la doxología y esa nota final 20. Después de eso comenzamos el libro 3, o sea, el libro 3 comienza en el Salmo 73, Salmo 73. Ahí comenzamos el libro tercero. Vamos a ver si hay más divisiones, como para que quedemos tranquilitos y digamos que si es verdad lo de los rasgos editoriales. Vámonos al Salmo 89, por favor, Salmo 89. Salmo 89. En el Salmo 89, que es muy largo, encontraremos el último versículo, el 53, que dice así, Baruch Adonai Leolam, Amén ve Amén. Baruch Adonai Leolam, Amén ve Amén. Alguno que lea la traducción en sus Biblias, versículo 53. Bendito sea por siempre Yahvé, amén, amén. Miren que es otra vez una doxología. Las mismas palabras que hemos encontrado tanto en el Salmo 41, versículo 14, como en el Salmo 72, versículos 18 al 19. Ahora en el Salmo 89, versículo 53, encontramos la doxología. Escriban en sus Biblias doxología y a partir de ahí, es decir, hasta ahí llega el libro tercero de los Salmos y en el siguiente Salmo, el Salmo 90, comienza el libro cuarto de los Salmos. O sea, Wilson tiene una razón y una razón verdadera. Una razón es que aquí hay rasgos editoriales que no se pueden desconocer. Pues sí, los Salmos los habrá escrito mucha gente, digámoslo así, pero los organizaron no sin lógica, sino con una lógica, y los agruparon además, de forma que no es solo un libro, sino que son varios libros. Bien, Padre, hola. Yo había leído hace tiempo en la introducción que hace el cardenal Rabacielo de una comunidad de los Salmos, y él hablaba de la construcción, por así decirlo, del libro comparada con una catedral, basándose en otro autor. Claro. En la que uno efectivamente ve como, es decir, todo un orden que tiene, claro está, como sus partes, sus delimitaciones,
su particularidad, pero que se ensambla y tiene toda como un pensamiento que lo ha estructurado. Ajá, tienes toda la razón. Bueno, sí, él habla de la catedral. Es decir, sí, obviamente todo autor, aunque, bueno, Rabasi escribió su comentario mucho tiempo atrás. Estoy tratando de pensar si antes de Wilson o después de Wilson, y yo creo que lo escribió un poco antes, si no me equivoco. Puede que me esté equivocando. Independientemente, obviamente la idea de Wilson no es una originalidad en cuanto tal, porque lo que está en el libro pues se puede evidenciar. El cardenal Rabasi, en el comentario que sacaron más sucinto, que lo publicó y lo tradujo ahorita, Las Paulinas, si no me equivoco, habla de esa construcción de la catedral y también reconoce la división por libros que tiene la obra, porque realmente esa división es una división que se reconoce en la misma tradición hebrea, porque la tradición hebrea le da un valor, solamente que en los exégetas no existía, digamos, este respeto por un dato de la tradición hebrea, sino que se estudiaban de acuerdo a géneros literarios y de forma antológica la obra. Pero sí, creo que él lo hace, y es verdad. O sea, miren que los exégetas, sobre todo de un tiempo para acá, descubren que hay un orden, hay una estructura, es decir, la obra es un libro. A tal punto, por ejemplo, el cardenal Rabasi hace esa analogía con la catedral. Gracias, Mauro, por el aporte. Bueno, estamos entonces al final del tercer libro e iniciamos el cuarto libro con el Salmo 90. Vámonos a otra doxología. Por favor, todos vayan al Salmo 106. Salmo 106. Salmo 106. ¿Lo tenéis? Salmo 106. Por favor, leamos el versículo 48 del Salmo 106. Lo leo en hebreo. Baruch Adonai Elohei Israel, min haolam ve'ad haolam, ve'amar kol ha'am, amén, haleluyah. ¿Cómo traduce eso la Biblia? Versículo 48 de ese Salmo 106. Bendito Yahvé, Dios de Israel, desde siempre y para siempre, y todo el pueblo diga amén. Ven, pareciera que la lectura entonces de estos libros se hicieran de una manera continua y al final, después de escucharlo, el pueblo tuviese que decir amén y en este caso también aleluya, amén, aleluya. Pues aquí en el versículo 48 concluye el cuarto libro del Salterio y se da inicio al quinto y último libro del libro del Salterio. Atención, porque entonces miren que encontramos de nuevo una doxología en este versículo 48 del Salmo 106. Baruch, otra vez la palabra Baruch. Baruch significa bendito, o sea bendito. Baruch Adonai, bendito el Señor, Elohei Israel, Dios de Israel. Y se concluye con las palabras amén, como decíamos en los otros textos. O sea que tenemos casi las mismas doxologías, palabras más, palabras menos, que sirven para dividir en libros el libro total de los Salmos. Así las cosas, entonces, miremos en un cuadro sintético cómo queda la distribución que propone Wilson. Las doxologías así distribuidas, entonces, subdividen el Salterio en 5 libros. El primer libro estaría constituido por los Salmos 3 al 41. Recuerden que el Salmo 41, versículo 14, tiene la doxología. Entonces, ahí estaría la primera división que agrupa los salmos en ese libro. Libro primero estaríamos dentro del Salmo 3 hasta el 41. El libro segundo estaría todos los salmos que corresponden, comenzando el Salmo 42
hasta el Salmo 72. Recuerden que en el Salmo 72, los versículos finales 18 y 19, incluyendo la nota explicativa de que estos son los salmos de David, ahí traen la doxología que también estructura este libro segundo. El libro tercero, obviamente, correspondería al salmo que inicia en el capítulo 73 y va hasta el capítulo 89, cuyo versículo 53 contiene la doxología que divide esta parte del libro de los Salmos en un tercer libro. El libro cuarto iniciaría obviamente en el Salmo 90 y sería hasta el Salmo 106, que lo acabamos de ver acá, que en el versículo 48 concluye con su doxología. Y el libro quinto correspondería al Salmo 107, es decir, luego de la doxología del Salmo 106, y se iría al Salmo 145. La pregunta es, ¿y el Salmo 1 y 2? ¿Y el Salmo 146 al 50? ¿Qué pasa con ellos? Pues miren, el Salmo 1 y 2 serían la introducción, nos diría Wilson, a todo el libro. Salmo 1 y 2 funcionan como introducción o la gran introducción, y los salmos 146 al 150 serían la gran doxología final. De hecho, si ustedes van al Salmo 146, ¿con qué palabra comienza el Salmo 146? ¿Alguno me dice con qué palabra comienza el Salmo 146? Alabaré al Señor con toda mi alma. Aleluya, alabaré al Señor con toda mi alma. ¿Y quién me dice cómo termina el Salmo 150? Aleluya. Aleluya. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Entonces esa sería la gran doxología o las grandes fórmulas de alabanza con las cuales el libro concluye. Ven el orden del libro. La introducción, Salmo 1 y 2. Si ustedes se acuerdan, después de la introducción general a nuestro curso, cuando empecé a estudiar ya, cuando empezamos creo que en la segunda lección, yo leí el Salmo 1 y luego leí el Salmo 2 y luego leí el Salmo 41 y luego leí el Salmo 78, luego leí el Salmo 89, luego leí el Salmo 106, hoy he leído el 146. Todo lo que he leído ha sido por esta estructura que tiene la obra. Y las obras, hay que decirlo así, se abren o se cierran en salmos que contienen un contenido, perdón la redundancia, particular. O sea, no es cualquier cosa, ay, voy a cerrar en este salmo y ya. No, no, no. Hay un contenido particular. Por ejemplo, miren, pongo el ejemplo, después estudiaremos esto con más detenimiento. El Salmo 2, el Salmo 72 y el Salmo 89, por ejemplo, son salmos que nosotros llamamos mesiánicos, salmos mesiánicos. El 2, el 72 y el 89. O sea, la obra no se abre o se cierra en cualquier salmo. Hay una particularidad en aquello que lo abre o en aquello que lo cierra. De hecho, quiero invitarlos a que miremos cada una de las partes. Vamos a la primera parte, miremos la gran introducción, es decir, el Salmo 1 y 2. O sea, lo que ustedes vieron anteriormente lo voy a especificar un poco más a continuación. Como he dicho aquí previamente, el libro de los Salmos describe una historia que corresponde a las etapas fundamentales del Israel, del pueblo de Israel. Todo el libro de los Salmos describe una historia que corresponde a las etapas fundamentales de Israel. Por ejemplo, el Salmo primero y el Salmo segundo, o mejor, el capítulo primero y el capítulo segundo introducen dos personajes. El primero, el hombre justo. El segundo, al Mesías. Y entonces la gran introducción nos va a decir a nosotros que el Salterio, que el libro de los Salmos, es
el camino de la felicidad que el justo recorre al reconocer a Yahvé y a su Mesías. Repito, el Salmo primero y segundo introducen al justo y al Mesías y presentan al Salterio como camino de la felicidad que el justo recorre al reconocer a Yahvé y a su Mesías. Eso es lo que encontramos en la gran introducción al Salterio. Como ustedes pueden encontrar esto en la grabación que dejo después de esta clase, pues no voy a repetir más. Ustedes, si les queda faltando algo, por favor los invito a que acudan al video. El libro primero, que le corresponde al conjunto de los capítulos 3 al 41, nos van a presentar la alianza con David en su condición de siervo sufriente. La alianza con David, la que Dios hace con David, y David en su condición de siervo que sufre. Eso es más o menos la línea temática del primer libro del Salterio. Cuando vamos al libro segundo, es decir, lo que está agrupado entre los capítulos 42 al 72, allí vamos a encontrar una línea temática también, y es ¿cuál? La transmisión de la alianza davídica a sus descendientes. O sea, mientras el libro primero hablaba de la alianza de David como siervo sufriente, ahora el libro segundo, es decir, los capítulos 42 y 72, nos van a exponer la transmisión de la alianza davídica a sus descendientes. De hecho, el Salmo 72, como ya lo hemos dicho en un par de ocasiones, es para Salomón. Vamos al libro tercero. El libro tercero, es decir, lo que está reunido entre el capítulo 73 y 89, van a narrar, o mejor, no a narrar, a poetizar, porque se trata de poesía, la caída de la monarquía y la crisis. La caída de la monarquía y la crisis. Quien tenga el micrófono por favor encendido, le pido por favor que lo apague para que no interrumpa la grabación. El libro tercero, entre los Salmos 73 y 89, hablarán de la caída de la monarquía. Entonces miren que tenemos tres libros que nos están hablando de la monarquía. El primero, la alianza con David, su reinado y su situación de siervo sufriente. El libro segundo, la transmisión de esa alianza a sus descendientes. El Salmo 72 concluye siendo un salmo de Salomón. Y finalmente tenemos el libro tercero que nos habla de la caída de esa monarquía y de un tiempo de crisis. Para dar pie al libro cuarto, que es el Salmo, que son los capítulos del 90 al 106, donde se señalará el regreso de Israel que se encontraba en el exilio y se constituirá el nuevo rey de Israel, que es Yahvé, Dios. Repito, estos capítulos 90 y 106 hablarán del retorno de Israel que se encontraba en exilio. Pues obviamente el libro anterior hablaba de la crisis del exilio, pues la monarquía cae en esa crisis. Este libro hablará del regreso de Israel en el exilio y de la realeza de Yahvé. Finalmente tendremos el libro quinto, con el cual concluimos la obra. Recuerden que el libro quinto contiene todo lo referido a lo que está en los capítulos 107 y 145. Estos están describiendo el libro quinto, capítulos del 107 al 145 van a describir el retorno del exilio. Y allí, este es un libro bien especial, Israel va a tomar conciencia que a través de Dios, todos los pueblos, no solo Israel, son llamados
a constituir alianza con Yahvé. Todos los pueblos son llamados a constituir alianza con Yahvé. ¿Dónde? En Sión o Jerusalén. Pero obviamente los salmos nos van a presentar a Sión. ¿Y cómo van a constituir alianza con Yahvé? Lo van a hacer a través del Mesías davídico y de la fidelidad a la Torá. A través del Mesías davídico y de la fidelidad a la Torá. El Mesías davídico y la fidelidad a la Torá. Nos queda faltando a nosotros simplemente la gran doxología. Mucha atención con esta gran doxología que está contenida entre los capítulos 146 al 150. Estos salmos finales o estos capítulos finales, la gran doxología, exhortan a toda la creación, a todo lo creado, a la alabanza a Yahvé. Porque miren, en esto consiste la felicidad declarada para el justo que medita la Torá día y noche, como nos decía o nos poetizaba el Salmo 1. ¿En qué consiste la felicidad del justo que medita la Torá día y noche, que nos narra, nos describe o nos poetiza el Salmo 1? En alabar a Yahvé, en que toda la creación alabe a Yahvé. Y esta es, digamos, la propuesta que nos hace Wilson y que es una propuesta bien interesante y de verdad muy lógica y todavía aceptada hoy con pequeños cambios, unos más, unos menos, en cuanto a la interpretación. Pregunto, ¿la propuesta de Wilson coincide con la división tradicional del judaísmo que también encuentra en el Salterio 5 libros? Sí, el judaísmo tradicional dividió este libro en 5 libros. Mi pregunta es, ¿por qué dividir el libro en 5 partes? No dividirlas en menos, o incluso no dividirlas en más. Les propongo la respuesta que nos da a nosotros el judaísmo a través del comentario a los salmos. Recuerden que el comentario a los salmos se llama Midrash Tehilim. Miren la respuesta que nos da el Midrash Tehilim. Como Moisés dio los 5 libros de la Torá, así David dio los 5 libros de los salmos. Moisés escribe y da 5 libros de la Torá. Para la tradición hebrea, David es el autor de los salmos, entonces David escribe y da los 5 libros de los salmos. Con esta idea en nuestra cabeza se desprende algo. ¿Qué se desprende? Que para el judaísmo el libro de los salmos es Torá, es también ley. O si utilizamos las imágenes del primer salmo, el libro de los salmos es el camino de la Torá. Recordarán que en el libro del Deuteronomio, Dios le dice al pueblo, ante ti pongo hoy el camino de la vida, el camino de la muerte. Pues los salmos comienzan hablando de el camino. Feliz el hombre que no camina por la senda de los malvados. Entonces el libro de los salmos es el camino de la Torá. Mientras que ya tenemos la Torá escrita, aquí tenemos el camino de los salmos, el camino de la Torá, es decir, la ley de Moisés sintetizada para el caminar de quien ha de devenir justo. El hombre que quiere ser justo debe caminar por la Torá y los salmos son su camino. Los salmos son el camino de la Torá. Y en el mismo Midrash Tehilim encontramos una justificación muy linda al respecto. Si ustedes abren sus Biblias en el Salmo 78, yo ya voy a ir concluyendo. En el Salmo 78, por favor, abran todos la Biblia. Salmo 78, versículo 1.
¿Alguno que me lo lea, por favor? Versículo 1, el Salmo 78, versículo 1. Solamente ese versículo y no más. Bueno, escucha, pueblo mío, mi instrucción, presta oído a las palabras de mi boca. Bravo. Gracias, mijo. Dice, escucha, pueblo mío, mi instrucción. La palabra mi instrucción en hebreo suena así. Torati. Torati. Palabra que viene de la palabra Torah, la Torah. O sea, el Salmo 78 dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Recuerda que la palabra Torah puede traducirse como ley, mandato, enseñanza. Pues el Salmo 78 comienza diciendo eso. Entonces, cuando yo voy al Midrash Tehilim, es decir, al comentario de ese Salmo 78, se afirma lo siguiente. Miren lo que dice acá. Para que ningún hombre te diga, los salmos de David no son Torah, mientras que son Torah, como también lo son los libros de los profetas, por eso se dijo, escucha, pueblo mío, mi enseñanza, o escucha, pueblo mío, mi Torah. Miren cómo la tradición judía dice que sí, la Torah son esos 5 primeros rollos que nosotros tenemos, pero que la Torah todavía se evidencia acá. Es el camino de la Torah, es el Tehilim, es el libro de los Salmos. Y el mismo libro de los Salmos nos dice a nosotros, es la justificación de esta idea. Algunos pueden decir, no, es que David no es Torah. Entonces, si David dice, si el libro de los Salmos dice una cosa, nosotros no tenemos por qué cumplirla, porque esa no es la Torah. Pero en la Torah, ¿en qué sentido? Aquí aparece. El mismo Salmo 78, según la tradición judía, nos dice a nosotros que este es Torah. Por tanto, se define al Salmo 78 como Torah y por extensión todo el libro entero lo es. Miren, los salmos eran y son aprendidos de memoria, haciendo de la Torah en ellos contenida la instrucción que cualquiera podría llevar consigo. Ustedes se imaginan, yo me aprendo la Torah y yo camino recitando la Torah, yo me vuelvo Torah. Los salmos eran aprendidos de memoria, haciendo de la Torah en ellos contenida la instrucción que cualquiera podría llevar consigo. 2 diapositivas para concluir. Quiero concluir esta clase con este personaje. Yo no sé si han escuchado hablar de él. Me dan un minutico, por favor. Dietrich Bonhoeffer. ¿Han escuchado de él o no? No, señor. Bien. ¿Hay algún otro que haya escuchado o no de él? Padre, era protestante, estuvo encarcelado, ¿cierto que sí? Fue en los campos de concentración nazi, donde habría encontrado la muerte en el año 1945. No vivió mucho, pero fue un buen teólogo, muy buen teólogo, tanto que influyó también a nosotros los católicos. Lo leemos hoy, hay una pequeña obra que se la recomiendo, La vida común, la vida común, sobre todo para quienes vivimos en la experiencia de pequeñas comunidades, es un texto bien interesante. Atención, el libro de los Salmos es palabra de Dios, todos lo sabemos, ¿no? Pero cuando se lee, se encuentra que la mayor parte del tiempo no son palabras de Dios, sino que son palabras que los hombres dirigen a Dios. La pregunta que enmarca esta última parte de la introducción era, ¿qué es este libro? Pues bien, yo quiero responder a esto, y lo quiero responder a partir de un personaje como este. ¿Qué es este libro? Si la mayor parte de los textos que tenemos en el libro de los Salmos son palabras de los hombres, o sea, no palabras de Dios, sino de los hombres a Dios, de allí que definamos que este libro popularmente sea un libro de plegarias y de oraciones. Pero entonces me pregunto yo, y es la pregunta que se hizo alguna vez Dietrich Bonhoeffer, ¿el libro es palabra de Dios
o el libro son palabras de hombres. Dietrich Bonhoeffer escribió un pequeño comentario en los Salmos que es lindísimo, muy espiritual, muy interesante. Y él afirma lo siguiente, que estos son la plegaria de los hombres dirigida a Dios, pero la plegaria que Dios quiere y es en este sentido que son palabra de Dios. Son palabras de los hombres dirigida a Dios, pero la plegaria que Dios quiere y es en este sentido que son palabra de Dios. Y otro autor, todavía más antiguo que Dietrich Bonhoeffer, nos va a ayudar a concluir perfectamente esta lección. En definitiva, ¿qué es el libro de los Salmos? El libro de los Salmos es Torá. Es decir, el libro de los Salmos es enseñanza de Dios en medio de las vicisitudes de lo humano, escritos inspirados y por tanto también escritos autoritativos. Son palabra de Dios al hombre y no solo palabra del hombre a Dios. Son en síntesis toda la revelación o son síntesis de toda la revelación. Síntesis de toda la revelación. San Atanasio de Alejandría, en una carta que le escribía a Marcelino, nos decía eso. Ustedes la pueden encontrar incluso, creo, en uno de los oficios de lectura, no me pregunten cuál, que no me recuerdo. San Atanasio de Alejandría decía a Marcelino en su carta, el libro de los Salmos es, por así decir, el jardín paradisíaco en el cual están contenidos los frutos de todos los otros libros. El libro de los Salmos es Torá, es enseñanza.